Bendecidos, ¿no? Qué hermoso es el día afuera, ¿no? Antes de las 6 de la mañana, el sol subió hacia el mundo. It just raised up above us. Y ahora estamos experimentando un día hermoso. Y estamos aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Praise the Lord. Este es el día que el Señor formó. Gloria a Dios. Glad that Sister Mabel is better. Gracias a Dios, hermana Mabel está mejor. Estaba muy enferma por varias semanas. It's good to see you better. Amen. Praise God. Happy birthday to Primo. Where's Primo at? Happy birthday, Primo. Bless you, bro. Nuestro director de misiones. Feliz cumpleaños. Y mi amigo y mi vecino en la vecindad donde vivimos, en Long Beach. Bueno, seguimos en nuestro estudio de la serie familiar. We're continuing in the family series, pero hoy vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios puede establecer el fundamento de la familia y de la vida de cada uno de nosotros. Amén. De nuestros matrimonios. El fundamento es la palabra de Dios. Para nuevo creyente, la palabra de Dios debe ser el fundamento de tu vida espiritual. Gloria a Dios. Así que yo quiero hacer un reto para nosotros. ¿Okay? Un reto de 22 días. De los próximos 22 días, quiero ver si podemos leer 8 versos del capítulo 119 del libro de Salmos. ¿Cuántos saben que el libro de Salmos, en el capítulo 119, es el capítulo más largo en toda la Biblia? Tiene 176 versículos. Entre los 176 versículos hay 22 secciones que están nombrados por los 22, ¿cómo se dice? Characters. Caracteres del alefbet, del alfabeto hebreo. Se llama alefbet, no alfabet. Alefbet. So, en los 22 caracteres del alefbet tenemos 8 versículos en cada sección, como how do you say a poem? Como una poema. So, queremos entrar en ese reto para hacer una meta de leer cada día, solamente 8 versículos, culminando en el 5 de junio. So, entre las 3 semanas más un día, el domingo, podemos leer el capítulo 119 del libro de Salmos. Y quizás están pensando, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque en mis tiempos de oración, el Señor me está mostrando que su iglesia debe regresar a la disciplina, al trabajo, a la rutina de estudiar la palabra de Dios todos los días. Aunque muchos de nosotros todavía leemos la Biblia todos los días, bueno, es un recordatorio, pero vamos a hacer este reto para toda la iglesia.
Porque lo que el Señor requiere es fidelidad. Fidelidad en nuestras vidas espirituales. Porque ya yo sé, hay días que no queremos abrir la Biblia por una razón u otra. A veces, cuando estamos enojados con Dios, no queremos ni mirar a la Biblia. Amén. ¿Es la verdad o me estás juzgando? Es la verdad para todos. Porque todos pasan por diferentes situaciones, tormentas, tiempos de sequía, caminando en el desierto espiritual, problemas matrimoniales, problemas en la vida de un joven o en la escuela o entre los padres y los hijos. Los hijos a veces no quieren escuchar nada de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia debemos regresar a los básicos de la fe. Para Misión Ebenecer, el Señor quiere edificar nuestra iglesia sobre los 4 piedras cuadrangulares de Misión Ebenecer: la adoración, oración, la palabra y servicio. Y la palabra de Dios debe ser parte de la vida de un cristiano todos los días. Amén. Gloria a Dios. Este mundo no está hecho sobre talento. El mundo está hecho sobre hard work, trabajo duro, la disciplina, la rutina diaria que debemos comprometernos en nuestro camino con Dios. ¿Por qué no abrimos al libro de Salmos, capítulo 119? Yo recuerdo una vez cuando tuvimos una oración, un vigil, a night vigil, una vigilia aquí en Misión Ebenecer, y una persona fue, ¿cómo se dice? Pedido. How you say asked? Pidió a leer un verso del capítulo 119, pero la hermana no escuchó bien y ella leyó todo el Salmos 119. Como una hora, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo. Solamente los primeros 8 versículos de este capítulo. Alguien aquí enfrente ahora dijo gracias. Just kidding. Ok. Vámonos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Let's pray. Padre Santo, gracias por tu palabra.
Gracias, Padre Santo, por la guianza, la dirección, el refugio, la fuerza, el castigo, la disciplina de tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que recibimos a través de tu palabra. Padre Santo, abre nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para ver tus maravillas en tu ley. Todo lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen, amén. Come on, let's give God a hand of praise. Alábale, alábale, pueblo, alábale. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero empezar una historia de mis días de deportes. No sé si todos saben, pero yo jugué 3 años béisbol profesional, 2 años con los Dodgers, otro con los Astros. Pero antes de ser profesional, tuve que jugar en nivel universitario. Pero para jugar para el equipo de UCLA, yo tuve que aprender que el requisito de ser parte del primer equipo que está en el campo es de hacer todas las jugadas, de ser consistente en las jugadas. Cada juego, cada play, cada bola que me, how do you say that come to me, que me tiraba, y de hacer todo con consistencia. Pero cuando yo no fue parte del equipo primero, tuve que hacer la pregunta a mí, no al coach o los que estaban haciendo todas las decisiones para nuestro equipo. ¿Por qué yo no estoy ahí en el campo? ¿Por qué yo no estoy parte del equipo número 1? De la primera línea. Y mi coach, el entrenador, Skip Adams, me dijo, Joshua, tienes que hacer todas las jugadas. Tienes que ser consistente todos los días, todos los juegos. Si puedes hacer esto, no importa el talento que tienes. No importa el talento que traes. No importa el tamaño de la persona. No importa el veloz que lance la pelota. No importa cómo puede correr. No importa si puede batear o no. Tiene que hacer todas las jugadas consistentemente. O en inglés, you have to make every play. Como madre, tienes que hacer todas las cosas de la casa cada día. Como papá, no puedes llamar a tu trabajo todos los días diciendo, otra vez no puedo ir a trabajar. Bueno, ¿qué va a decir tu jefe a ti? You fired, como dice Donald Trump. You're fired. Todos tienen que trabajar todos los días, excepto el día de descanso. Gloria a Dios. Pero el que teme al Señor sabe que para ser un creyente fiel tenemos que correr a la palabra de Dios diario para que nosotros podemos
encontrar en su palabra nuestro escondite. Our refuge, nuestro refugio. Así es en la vida espiritual. Así es en la vida de nuestra iglesia. La palabra de Dios tiene que ser no solamente parte de la vida espiritual, pero tiene que ser el fundamento para cada uno de nosotros. Como los atletas tienen que aprender cómo pueden ser consistentes. Porque no vale el talento si no puedes hacerlo todo el tiempo. Tuve que aprender eso. Y cuando yo aprendí cómo hacer las jugadas rutinas, el entrenador me puso allí en el primer equipo. De ahí fue seleccionado por los Dodgers. Porque yo pude mostrar que yo pude hacer todas las jugadas consistentemente, cada día, cada juego. El mundo está basado en el consistente, no en el talento. Siempre mi papá me ha enseñado, mijo, el talento, bueno, muchas personas tienen talento, pero no todos son fieles. Lo más importante es personas que son fieles. Quizás una persona que tiene mucho talento es egoísta. Hay que orar e encontrar personas fieles. Fieles al Señor, fieles a ti y a la obra de Dios. Esta iglesia, esta obra está basado en el consistente. Consistency. El Señor nos está llamando a fidelidad. He's called us to be faithful in the Word of God. Y es lo que el Señor me está mostrando. Mi hijo, sé fiel. Joshua, sé fiel. Sé fiel en la obra. Sé fiel en el ministerio. No tienes que hacer unos get rich quick schemes. No tenemos que dar televisiones aquí en el lobby para atraer nuevas personas. No. Si nosotros quedamos en la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, correr hacia la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en las promesas de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y yo creo en esto. Nada que es bueno ¿cómo se dice? Se logra de día tras día. Todo que es bueno requiere mucho tiempo para lograr y para ser bueno. Good things take time. Así es la palabra de Dios. Una hermana la semana pasada, ella me dijo, nos visitó, es una de las madres de uno de nuestros nuevos miembros de la iglesia. Y ella tiene como 75 años de edad. Y me dijo, yo soy católica y me muero católica. Pero ¿cuándo es los estudios bíblicos?
¿Cuándo puedo venir a escuchar la palabra de Dios? Porque cuando yo y mi esposo, venimos el Viernes Santo aquí en Misión Ebenecer, y ella fue parte de la adoración, y ella recibió la palabra de Dios cuando predicó Pastor César Campos. Ella me dijo, wow, Pastor Josh, con un acento italiano. Pastor Josh, las personas de la iglesia ama al Señor, pero, how you say, truthfully, verdaderamente. Y yo pude ver la pasión en esa iglesia, y yo quiero regresar. Yo dije, wow, 75 años de edad, católica, va a morir católica, pero creciendo en la palabra de Dios aquí en Misión Ebenecer. Y ella me dijo, pero cuando yo levanto la Biblia y trato de leer, yo no puedo entender nada de lo que estoy leyendo. Yo no leo la Biblia. Y yo dije, bueno, ahí está el problema. No tienes que estar, what's the word? Intimidada de la palabra de Dios. La palabra de Dios requiere mucho tiempo de aprender, de estudiar, de leer la Biblia, de pedir al Espíritu Santo, de abrir sus ojos para ver las maravillas en su ley. Ella me dijo, bueno, ok, pero por ahora solamente voy a escuchar la palabra de Dios cuando yo vengo. Bueno, puedes comenzar ahí. 75 años de edad, y por la primera vez ella está sintiendo el Espíritu Santo en su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fidelidad es lo que requiere el Señor. Es su deseo para nosotros. Y la voluntad de Dios es de cómo nosotros vivir una vida fiel a Él bajo la gracia de Cristo, combinando la fidelidad que aprendemos en el Antiguo Testamento. Es la voluntad de Dios. Combining the Old and the New Testament together en obediencia. That's God's will for our lives. Obediencia y la fe. Abajo de la palabra de Dios. Es muy sencillo. Es muy sencillo para el cristiano. Pero a veces o de vez en cuando nosotros queremos añadir algo a nuestra vida o a nuestra fe. Ahora estoy muy aburrido. O leer la Biblia es muy aburrido. Necesito algo picoso en mi vida. Necesito un poquito de adventure en mi vida. Cuidado en lo que estás pidiendo. Solamente lo que necesitamos y lo que el Señor quiere para nosotros es vainilla. El sabor vainilla. Nieve vainilla. Todos los días vainilla. No tiene que tener sprinkles. No tiene que poner chocolate syrup. La palabra de Dios está fuerte,
all by itself. La palabra de Dios no necesita nada más. Es suficiente para nosotros. Gloria a Dios. Blessed, bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuántos les gustan leer la Biblia? De vez en cuando, ¿cuántos les gusta escuchar la palabra? Ahora tienen las Biblias audios, ¿no? De vez en cuando estoy pasando por una prueba, es muy difícil agarrar la Biblia y abrirlo y leer la Biblia. No sé por qué, no sé si solamente soy yo así. Pero cuando es difícil para mí, si estoy enojado con Dios, no, sometimes we get upset with God, ¿no? Cuando estamos pasando por las pruebas, las tormentas de la vida, a veces pasamos por un desierto espiritual. Necesito algo o alguien que me ayude. Yo agarro mi teléfono y yo pongo la Biblia en audio. Boom. O YouTube para leer la Biblia a mi corazón. A ministrar a mí. Porque a veces ni puedo levantar la Biblia. A veces nosotros no podemos. Pero es lo que necesitamos. Y es en estos momentos cuando nosotros necesitamos la palabra de Dios. Cuando necesitamos a alguien a leer la Biblia a nosotros. Pero su palabra siempre cumple las promesas de Dios. Aunque no sentimos en ese momento, podemos esperar. Podemos conquistar las emociones de la vida o del alma. Porque Dios es fiel. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su palabra también. Nunca cambia su palabra. Cuando el mundo está diciendo X, Y, Z, la palabra nunca falla. Nunca cambia. Cuando estamos batallando en nosotros mismos, la palabra de Dios nos ayuda a regresar a nuestra identidad en Cristo. Cuando olvidamos quién somos, cuando estamos mirando en el espejo, la palabra de Dios nos recuerda quién somos en Él. Debemos vaciarnos de la basura que estamos trayendo en la vida
rellenándonos con la palabra de Dios. Pero cuando estamos convencidos de otra palabra, de otro pensamiento, de diferentes opiniones, empezamos a crecer el odio para la humanidad. Como aquel persona en Buffalo, New York, que mató a 10 personas en una tiendita. Se mató a 10 afroamericanos. Porque está lleno de odio, de enojo y de las cosas del diablo, y no lleno de la palabra de Dios. No recibió amor en su casa porque esa casa no tiene la palabra de Dios. Nosotros debemos establecer nuestras casas, nuestras familias, no solamente sobre la palabra de Dios, pero debemos caminar la palabra de Dios. We have to walk the word of God. Tenemos que poner la palabra en acción. Es más fácil decirlo que hacerlo, yo sé. Pero es la voluntad de Dios. Y no podemos eliminar nuestra historia, nuestro pasado, pero podemos cambiar nuestra historia de ahora en adelante por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo que nos salva. Gloria a Dios. Tres versículos que siempre he tenido en mi corazón de el capítulo 119 son versículo 11, 18 y 105. Versículo 11. ¿Cuántos de nosotros sabemos este versículo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Yo aprendí este versículo y no sabía de dónde agarró este versículo mi abuelita Mamich cuando éramos niños en su casa. Siempre nos decían, no se olviden, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que memorizar las promesas de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque cuando necesitamos la palabra de Dios, en cualquier momento, cualquier situación, debemos caer en la palabra de Dios para rescatarnos de hacer algo mal, de caer en tentación, de caer en el pecado. La obediencia del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber o conocer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra de Dios?
si no conocemos a Cristo, que es el verbo. Él es el verbo. Cristo es la palabra de Dios. Debemos caminar con Él en la palabra de Dios diario. Yo sé que este mensaje es muy práctico y es constitucional para nosotros. Así vamos a edificar este templo, este pueblo, en lo más fuerte, en la palabra de Dios. Day by día tras día, en la palabra de Dios. Es tiempo de regresar a la disciplina de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra de Dios, de crecer en la palabra de Dios. Quizás es tiempo para ti enseñar la palabra de Dios. Quizás es tiempo de orar en cómo el Señor te puede usar en los grupos discipulados de Misión Ebenecer. Porque a veces hemos guardado su ley, sus mandamientos, sus caminos, sus preceptos, su palabra en el corazón, pero no estamos compartiendo en las vidas de otras personas. No ha salido. Es tiempo de compartir lo que tienes con otros. Otro versículo, 18. En los últimos 10 años, yo hice este versículo como la oración que uso antes de estudiar o predicar. 18. Let's read it together. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Open my eyes and I will see the wonders of your law, the beautiful things of your word. Y cuando alguien te dice, yo no entiendo la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, tienen que responder, no, hay una promesa en la palabra de Dios para ti y una oración que puedes hacer antes de leer la Biblia. Es Salmos 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré. Está hablando por fe. Las maravillas de tu ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como el Señor fue fiel con el profeta Samuel. La Biblia dice que en aquellos días no había muchas visiones entre el pueblo de Israel hasta Samuel. Y cuando Samuel recibió la palabra de Dios y dijo, heme aquí, estoy listo para servirte, Señor. La Biblia dice que la palabra de Samuel no cayó hacia el suelo. His word did not fall to the ground. Pero la palabra de Dios a través de Samuel fue poderoso y fue parte de la vida de los israelitas. Y el Señor también quiere usarte cuando recibes la palabra de Dios en tu vida. Otro versículo, muchos saben esto, el 105. Ojalá ya tienen en su Biblia el versículo notado, apuntado ahí con highlighter, con una estrellita, como yo pongo en mi Biblia, una estrellita por el lado.
Mire lo que dice en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Gloria a Dios. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. La palabra es la luz de la vida que nos da dirección para ver dónde vamos. Si tenemos la palabra de Dios, el Señor nos va a abrir caminos especialmente para ti. Específicamente para ti. Caminos que Él tiene para ti. Él te va a recordar de las promesas que Él te hizo anteayer. En years past. Para restaurarte. To open our eyes to His goodness. Él es fiel. Su palabra es fiel. Misión Ebenecer. La palabra de Dios significa la fidelidad de Dios. Aunque no podemos ver Cristo, no podemos ver a Dios, podemos ver la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios para ayudarnos, guiarnos, consolarnos todos los días. Even when it's hard. Especialmente cuando es muy difícil. Por favor, pónganse de pie. Yo no sé la promesa que estás haciendo con Dios hoy. Yo no sé qué forma de fidelidad estás sintiendo en tu alma hoy. Pero yo sé que cada uno de nosotros estamos recibiendo un mensaje de Dios que es diferente que los otros. Yo creo esto. Y no temen en hacer una promesa con Dios hoy. Debemos tomar el paso de fe en la vida. Debemos declarar con nuestra propia boca lo que vamos a hacer en nuestros corazones. Señor, te prometo hacer esto o el otro.